Desde el Perú profundo, los saluda su servidor Fortunato Curo Trujillo. Muy buenos días a todos nuestros hermanos de todo el callejón de Conchucos y al Perú entero y al mundo que nos escuchan a través de las redes sociales que nos siguen cada día para estudiar la palabra de Dios, y a todos nuestros amigos, hermanos que nos escuchan a través de su radio misionera 94.3. Así hacemos llegar nuestro caluroso saludo esta hermosa mañana a nuestros hermanos de Patás, en especial a nuestros hermanos de Parán, Distrito Chilia. También un saludo al presbiterio del Marañón, para Maripampa, nuestro hermano Benjamín Rojas Alcántara, que nuestro hermano está recuperando de su accidente. Ánimo, hermano, fuerza. La palabra de Dios dice: esfuércese valiente. Así que tenemos que ser valientes, por lo cual hemos sido llamados para Dios, no para ser cobardes, sino para ser valientes. Bendito sea el nombre de Dios. Hacia todos nuestros hermanos que nos escuchan esta hermosa mañana, cada uno de nuestros amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios esta hermosa mañana. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, el verso 5. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nuestro tema de esta mañana es 4 palabras que nos garantiza el respaldo de Dios. Escúchame claramente, hermano que está desalentado, desanimado, pastor, presbítero, músico, servidor del Señor, evangelista, maestro, que estás quizás acongojado, entristecido, estás quizás resentido. Escuche el tema de esta mañana. 4 palabras que nos garantiza el respaldo de Dios. Escucha con mucha sabiduría, presta atención a la palabra de Dios. Este texto forma parte de las palabras de Dios hacia Josué, cuando estaba a punto de comenzar la conquista de la tierra prometida. Estas palabras significaban para Josué y el pueblo de Israel que podían tener la seguridad de contar con el respaldo de Dios para enfrentar y vencer a todos sus enemigos y a todas las dificultades que podía haber o enfrentar en el momento. ¿Qué significa tener un respaldo? Tener un respaldo significa contar con algo o alguien que nos brinda la seguridad, apoyo o garantía en una situación dramática o determinada. La palabra de Dios nos demuestra que cada uno de nosotros también podemos tener el respaldo del Señor en todo lo que enfrentamos, en todo lo que emprendamos. Y en ella podemos contar 4 palabras claves que nos garantiza el respaldo de Dios. Veamos en la palabra de Dios cuáles
son esas 4 palabras claves para tener el respaldo de nuestro Dios. Punto número 1. La primera palabra es sabiduría, para darle siempre la prioridad a la voluntad de Dios. Sin la sabiduría no puedes dar la prioridad principal a la voluntad de Dios. Puedes tomar otras prioridades, pero no a la voluntad de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Josué. Escucha atentamente. Capítulo 5, verso 13 al 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Seguramente Josué y sus valientes ya tenían una estrategia militar para enfrentar y conquistar Jericó. Ya tenían sus planes. Seguramente Josué ya había escuchado a sus consejeros para la batalla. Pero Josué tuvo la humildad para recordar o reconocer que por sobre todo la voz más importante, la prioridad era escuchar la voz de Dios. Josué era el líder, él era la cabeza de ese pueblo y de su ejército, pero doblegó su autoridad ante la autoridad de Dios. Él reconoció que él que necesitaba, lo único que él podía tener la victoria era tener el respaldo de Dios. Dios lo había dicho que estaba con él y todo el pueblo lo respaldaba y tenía influencia y estaba frente a Jericó. Él había ganado muchos éxitos, pero él quería tener la seguridad del respaldo de Dios. Cuando uno de nosotros tenemos la inteligencia para hacer buenos planes, buenos proyectos, para decidir lo mejor, y tenemos que tener la humildad para escuchar el consejo, para escuchar consejos y opiniones, pero tenemos que tener la sabiduría de darle la prioridad por sobre todo a la voluntad de Dios. Cual sea nuestros planes, nuestros proyectos, cual sea nuestra visión, cual sean nuestros anhelos, por los mejores que sean, nosotros tenemos que doblegarnos a la voluntad de Dios, porque Dios son los mejores. Escucha, mi pastor, presbítero, hombre de Dios, tenemos que tener la voz de Dios, tenemos que tener el respaldo de Dios a todo lo que nosotros tenemos planeado. Sin ello no funcionarán las cosas como debemos o como nosotros pensamos. Lo importante es tener la sabiduría para saber y poner la primera prioridad a la voluntad de Dios, no a la voluntad humana, no a la voluntad nuestra, no a nuestros deseos, no a nuestros caprichos, ni a los caprichos de la iglesia, ni a los caprichos de los líderes, sino solamente a la voluntad de Dios. Entonces todo funcionará a la perfección, porque Dios es perfecto. Su voluntad es perfecto. Gloria al Señor. Punto número 2. Segunda palabra, la obediencia. La obediencia para hacer las cosas a la manera de Dios,
no a la manera del hombre, no a la manera o al capricho del pueblo, no al capricho de nadie, sino a la manera de Dios. Dice aquí en Josué capítulo 6, verso 1 al 5. Ahora Jericó está cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te lo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodéalo pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 7 días. Con 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día darás 7 vueltas a la ciudad. Los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. En el momento de enfrentar y conquistar a Jericó, podemos ver que Josué recibió de parte de Dios las indicaciones precisas de lo que tenía que hacer para tener la victoria. Verdaderamente no era la manera de Josué, no era la manera del pueblo, no era manera de los líderes, no era caprichos, ni las mejores opiniones o planes de Josué y del pueblo y del ejército, sino era a la manera de Dios. Josué entendió que sus planes, sus proyectos eran buenos, las opiniones del pueblo y de los líderes eran buenos, pero él tenía que entender y ver que se hiciera a la voluntad de Dios. Ahora mucha gente, muchos pastores, muchos líderes, muchos presbíteros sirven a la voluntad de sus caprichos, a la voluntad de los líderes, a la voluntad de la iglesia. No es a la voluntad de los líderes, no es a la voluntad de la iglesia, no es a la voluntad de los líderes, sino a la voluntad de Dios. Lo que Dios dice. Ahora quieren seguir, quieren servir, quieren cantar, quieren predicar, quieren ser siervos de Dios a su voluntad, andando como quieren, hablando como quieren, vistiendo como quieren, actuando como quieren. Hay una sola voluntad, a la voluntad de Dios. No hay otra, solamente a la voluntad de Dios. No era una estrategia fácil de comprender. Quizás a muchos les pudo parecer ilógico, pues no era una estrategia basada en las fuerzas, ni era una estrategia basada en la obediencia a las palabras de un hombre, sino esta estrategia era basada en la obediencia a las palabras de Dios. Entonces tenemos que servir basado a la palabra de Dios, no a la visión de alguien, no a capricho de alguien. No diga Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me mandó, sino tiene que ser a la palabra de Dios. No podemos ver esa historia que cuando obedezcamos a la voluntad de Dios y hacemos las cosas a la manera de Dios, aunque muchas veces no lo comprendamos, podemos estar seguros que el Señor nos dará el respaldo y la victoria de Dios. Cuando hacemos a la manera de Dios, a la obediencia de Dios, a lo que Dios dice, entonces estamos completamente seguros. Aunque lo veamos lo imposible, aunque lo veamos lo más alto que nos viene contra nosotros, sabemos que tendremos el respaldo de Dios.
En Josué capítulo 6, verso 9 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo hubo oído la bocina, el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío, y el muro se derribó, y el pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y él la tomó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces estamos seguros que cuando entendemos, oímos o hacemos completamente como la estrategia de Dios ha dicho, y hacemos a la manera de Dios, entonces todas las cosas nos saldrán bien. Querido hermano, no escuchemos la voz de un hombre. Hay a veces que quieren manipular nuestro ministerio. Dicen: Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me ha mandado, Dios me ha dicho esto, que si no obedeces vas a destruir tu ministerio, vas a fracasar. Tenemos que escuchar primeramente, obedecer la palabra de Dios a la manera que está escrito, no a la manera de un hombre o de una mujer que lo haya mostrado. No sé quién lo haya mostrado, pero si no está conforme a la palabra de Dios, es anatema, no sirve, no vale. Gloria al Señor. Entonces tenemos que ser valientes como Josué, a entender la estrategia de Dios y hacer solamente a la manera de Dios y obedecer a su palabra. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Tercer punto. La tercera palabra es la valentía. La valentía para esforzarnos. La valentía para esforzarse y no desmayar. La valentía es muy importante en nuestra vida para tomar solamente la decisión así conforme a la palabra de Dios. Dice aquí en el libro de Josué capítulo 8 verso 1: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo todo la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Podemos ver aquí que nuestro Dios le prometió darle a José su respaldo para tener victoria y conquistar la tierra prometida. Pero ellos tenían que esforzarse y no desmayar en las batallas que iban a enfrentar, como el Señor se lo dijo a Josué. Le dijo desde el principio, aquí en el capítulo 1 verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Habla a todos los pastores que están desanimados, a todos los presbíteros, líderes, hombres de Dios que están a punto de renunciar de su ministerio. Te digo a ti, hermano, en especial a mi hermano Benjamín Rojas Alcántara, que estás quizás un poco postrado, quizás no estás bien todavía restaurado tu vida física, pero no renuncia a tu ministerio. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios, a hacer a la manera de Dios, a hacer la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Obedecer a su palabra y esforzarse, ser valiente, a no desmayar, a no tomar las decisiones de los hombres o tomar el capricho del pueblo, de la iglesia o de los presbíteros o de los líderes, sino obedecer a la palabra de Dios con la valentía que Dios nos ha dado, a seguir adelante siguiendo los principios y los mandatos y lo que dice su palabra. Eso es lo que manda aquí la palabra de Dios. Eso significa que Dios nos da su respaldo, su fuerza, su protección
Pero nosotros tenemos que ser valientes y esforzarnos para enfrentar las dificultades que enfrentamos, para no desmayar en medio de la batalla. Esto nos debe hacer entender que cuando Dios nos bendice y nos respalda en diferentes áreas de nuestra vida, eso no significa que no tendremos dificultades, que no tendremos pruebas, que no tendremos calumnias, que no tendremos desprecios, que no tendremos enfermedades, que no tendremos accidentes. Esto nos debe hacer entender que cuando Dios nos da su respaldo, nos bendice, nos ayuda en diferentes áreas de nuestro ministerio, en diferentes áreas de nuestra familia, en diferentes áreas de nuestra vida, eso no significa que no tendremos tempestades, olas, dificultades. No tendremos que desanimarnos, sino esforzarnos a enfrentar en el nombre del Señor. Entonces tenemos que ser valientes en los tiempos que hay bendición, en los tiempos de escasez. Tenemos que ser valientes para soportar en los valientes que estamos ausentados, quizás olvidados por los demás. Tenemos que ser valientes porque Dios aparecerá para levantarnos. Aunque nos sentamos rodeados, aunque nos sentamos quizás humillados, aunque nos sentamos despreciados por los líderes, por la iglesia, por el capricho del pueblo, tenemos que ser valientes para no desmayar, porque Dios aparecerá para levantarnos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Punto número 4. Palabra 4. La firmeza. Para mantener la integridad de nuestro corazón. Escucha, hermano. La cuarta palabra es la firmeza, para mantener la integridad en nuestro corazón. Dice aquí en Josué capítulo 7, verso 1, pero los hijos de Israel comenzaron a una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carme, hijo de Sabid, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Una de las condiciones que el Señor les había dado a Josué y a su pueblo es que mantenieran la integridad de su corazón, que no se contaminaran con el pueblo pagano, que no contaminaran, ni codiciaran, ni tomaran nada de las cosas del pueblo pagano. Pero Acán tomó el anatema, se dejó llevar por la codicia y se contaminó. Dice aquí en Josué capítulo 7, verso 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel. Dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel. Así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un pingote de oro de peso de 50 ciclos, la cual codicié y tomé. He aquí que está escondido debajo de mi tienda, en medio de mi tienda el dinero debajo de ello. Y por no guardar la integridad, por dejar contaminarse, perdieron el respaldo de Dios. Vemos que hay
les venció la guerra. Dice aquí en Josué capítulo 7, verso 10 al 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así tu rostro? Israel ha pecado, aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Fueron vencidos. Dice, sino que delante de sus enemigos se volvió la espalda de Jehová, por cuanto habían tomado el anatema. Más a vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros, perderéis. Y vemos que murieron mucha gente, perdieron la batalla. Esto nos debe hacer un llamado a cada uno de nosotros. Si queremos tener siempre el respaldo de Dios, tenemos que mantener la integridad en nuestro corazón. No contaminarnos con el materialismo, no contaminarnos con los placeres del mundo. Escúchame, pastor, siervo de Dios, no te contamines. Gloria al Señor. El próximo año que viene ya se vienen las campañas políticas. No te contamines con la política. Si tú eres llamado a ser pastor, has sido llamado, escúchame bien, has sido llamado a ser un sacerdote solamente para ministrar al pueblo de Dios y para servir a Dios. No para servir a nadie más, solamente a Dios. No tomes el anatema, no tomes los placeres del mundo, no te contamines con el mundo, no te contamines con el político, con los placeres del mundo. Dios te ha llamado para servir a Dios. Dios te ha llamado para solamente estar ante su presencia. Y si obedeces a su palabra, tendrás el respaldo de Dios hasta el último día de tu vida. Si no, si te contaminas, gloria al Señor, perderás tu ministerio, perderás tu vida, perderás tu familia, hasta perderás la salvación. Porque Dios nos ha llamado especialmente solamente para servir a Dios y para ministrar a su pueblo. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Así que no te contamines como Acán. No codicies un puesto político. No codicies ser alcalde. No codicies ser un juez, no codicies ser un teniente alcalde. No codicies a ser un regidor. No codicies porque no eres llamado para ello. No codicies tener una empresa. No codicies tener un negocio. No codicies tener un trabajo que otros tienen. Dios te ha llamado para servir a Dios. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. No codicies del mundo, ni tampoco, gloria al Señor, te contamines. Acán tomó lo que no era de él y se había contaminado todo el pueblo. Tuvieron que desarraigar todo eso para que nuevamente tuvieran el respaldo de Dios. Cuando desecharon el anatema, cuando quemaron todo lo que tomaron del mundo, gloria al Señor, los lingotes de oro, la plata, allí los vestidos, gloria al Señor, recién nuevamente Dios los dio su respaldo y conquistaron ahí. Si tú quieres conquistar tu familia, quieres conquistar y heredar la vida eterna, conquistar el paraíso, tú tienes que no contaminarte, querido hermano, músico, servidor del Señor. No te contamines con el mundo. Solamente sirve a Dios. Él te respaldará, te proveerá lo necesario. El respaldo de Dios es una promesa que nos brinda seguridad y apoyo y victoria en todas las áreas de nuestra vida, familiar, ministerial, en nuestra vida diaria, en la iglesia, gloria al Señor, a través de la sabiduría, la obediencia, la valentía y la firmeza. Estas tres palabras, gloria al Señor, aseguremos en nuestra vida. La sabiduría, la obediencia a su palabra, la valentía para no dejarnos doblegar ni a la derecha ni a la izquierda,
para hacer conforme a su voluntad y la firmeza de no movernos de lo que Dios nos ha dado. Hoy en medio de la apostasía, hoy en medio de la mundanidad, las iglesias están llenas de mundanidad, los líderes están llenos de mundanidad, los pastores, sus esposas de los pastores, sus hijas de los pastores, los presbíteros, en la mundanidad, con las modas de este mundo. Un día tenemos que dar cuenta a Dios. Para eso tenemos que tener firmeza, tenemos que tener autoridad para primeramente gobernar nuestro hogar, nuestra familia y la iglesia del Señor. Podemos asegurarnos que Dios estará con nosotros en cada batalla que enfrentamos. Sin embargo, es fundamental mantener la integridad de nuestro corazón y no contaminarnos con las cosas del mundo, con los placeres del mundo, con la mundanidad del mundo, ya que esto puede alejarnos del respaldo de Dios. Dios nos ha llamado a confiar en Él, a seguir sus instrucciones, sus palabras, sus mandamientos, sus preceptos y mantenernos fieles, sabiendo que su presencia y su apoyo son nuestra mayor garantía y éxito en nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que no te contamines. La sabiduría, gloria al Señor, esté en tu vida. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Solo ten en cuenta la sabiduría, la obediencia a su palabra, la valentía para mantenernos en los preceptos de Dios y la firmeza de no movernos de los mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Gracias le demos a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a tener la firmeza hasta los últimos momentos de nuestra vida. Porque necesitamos de la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Sin el respaldo de Dios no somos absolutamente nada. Nada, querido hermano. Eso entiéndalo muy en claro. Nada, hermanos. No podrás hacer nada sin el respaldo de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Gracias damos a todos los hermanos que nos han escuchado. Pastor, líder, hombre de Dios que me escuchas, que estás desanimado, alejado del camino del Señor, o quizás por resentimiento, muchas cosas, alejado del camino del Señor. O estás a punto a renunciar, o cual cosa haya pasado en tu vida. Si has escuchado este mensaje y quieres volverte a Dios, amigo que estás alejado del camino de Dios, hermano que estás lejos del camino de Dios, vuélvete al camino del Señor. Vuélvete a los brazos del Señor. Deja la mundanidad, deja de codiciar las cosas del mundo y vuélvete a los brazos de Dios y vuélvete a tomar tu ministerio y Dios te respaldará en tu ministerio, en tu familia, en tu vida diaria. Si quieres volverte al Señor, haz esta oración juntamente conmigo. Amigo, si quieres rendirte al camino del Señor, haz esta oración conmigo. Amigo, siervo de Dios que estás alejado del camino del Señor, vuélvete al Señor. Haz esta oración conmigo. Diga, Padre Celestial, reconozco que te he dado la espalda. Reconozco, Señor, que te he ignorado. Oh Señor Jesucristo, ahora reconozco que me he alejado de tu respaldo. Ahora, Señor, me vuelvo a ti, Señor. Te acepto nuevamente como el Salvador de mi vida, como el dueño de mi vida. Te recibo en mi corazón. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Ahora, Señor, te abro mi vida, mi familia, mi ministerio. Te doy el derecho legal a ti, Señor Jesucristo, en mi vida. Escribe nuevamente mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Señor, tú eres mi dueño. Y yo soy, Señor, tu siervo. Gracias, Señor. Ahora, Señor, sé, Señor, que tu mano poderosa me cuide, me guarde y me ayude. Gracias, Señor.
Gracias, papito lindo, por este día maravilloso y darme la oportunidad de hablarme a mi corazón. Gracias, Señor, por hacerme abrir la realidad de mi vida. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Ofrécele al Señor toda tu vida en un sacrificio de alabanza. Solo sé valiente. Esfuércese valiente. Gloria al Señor. Que la sabiduría, la obediencia, la valentía y la firmeza estén en tu corazón. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta nueva oportunidad. Muchas bendiciones a todos nuestros amados oyentes. Dios los bendiga.